19. Tom llevaba el sombrero. El poncho de Alice tenía capucha y Tom había encontrado para Clay una gorra de los Red Sox que le mantendría la cabeza seca durante un rato si la lluvia no arreciaba. Y si arreciaba, bueno, tal como había señalado Alice, abastecerse no representaría ningún problema y sin duda encontrarían prendas para protegerse del mal tiempo. Desde la posición ligeramente elevada del porche alcanzaban a divisar unas 2 manzanas de Salem Street, y aunque resultaba imposible asegurarlo en la oscuridad, la calle parecía desierta salvo por unos cuantos cadáveres y los restos de comida que los chiflados habían dejado atrás. Los tres llevaban sendos cuchillos enfundados en vainas que habían confeccionado Clay. Si Tom estaba en lo cierto respecto a los Nickerson, pronto irían mejor armados. Clay así lo esperaba, porque se veía capaz de volver a utilizar el cuchillo de carnicero de Soul Kitchen, pero no estaba seguro de poder hacerlo a sangre fría. Alice sostenía una linterna en la mano izquierda. Miró a Tom para cerciorarse de que él también llevaba una y luego hizo un gesto de asentimiento. «Muy bien», dijo. «Nos llevas a casa de los Nickerson, ¿no?» «Sí», asintió él. «Y si nos encontramos con alguien por el camino, nos paramos y lo alumbramos con las linternas». Alice paseó una mirada inquieta entre Tom y Clay. Habían repasado el guión varias veces. Clay dedujo que la chica se obsesionaba del mismo modo antes de los exámenes importantes y, por supuesto, aquel examen sin duda merecía ese calificativo. «Exacto», corroboró Tom. «Les decimos, no llamamos Tom, Clay y Alice. Somos normales. ¿Cómo se llaman ustedes?» «Si llevan linternas como nosotros», terció Clay, «podemos deducir que...» «No podemos deducir nada», lo atajó Alice en tono quejumbroso. «Mi padre siempre dice que deducir es absurdo y peligroso, y que...» «Vale, vale», la tranquilizó Clay. Alice se frotó los ojos, aunque Clay no sabía a ciencia cierta si para enjugarse las lágrimas o el agua de la lluvia. Por un instante fugaz y doloroso se preguntó si Johnny estaría llorando por él en alguna parte. Clay así lo esperaba. Esperaba que su hijo aún fuera capaz de llorar y de recordar. Si pueden contestar, si pueden decirnos sus nombres, es que están bien y que probablemente no representan ningún peligro, ¿verdad?, prosiguió Alice. «Exacto», afirmó Clay. «Exacto», repitió Tom con aire algo ausente, con la mirada perdida en la calle, donde no se veía rastro de personas ni de linternas. De algún lugar lejano les llegó el sonido de varios disparos que recordaban a fuegos artificiales. El aire llegaba todo el día oliendo a quemado. Clay supuso que el hedor se había intensificado a causa de la lluvia. Se preguntó cuánto tiempo tardaría el olor a carne descompuesta en impregnar toda la zona metropolitana de Boston. Suponía que dependería del calor que hiciera todos los días siguientes. ¿Y si nos topamos con personas normales y nos preguntan qué estamos haciendo, a dónde vamos? Recordad la historia, advirtió Alice. Buscamos supervivientes, recitó Tom. Exacto, porque son nuestros amigos y vecinos. Las personas con las que nos crucemos estarán de paso y querrán seguir su camino. Más adelante probablemente querremos unirnos a otras personas normales, porque cuantos más seamos, menos peligros correremos. Pero de momento lo que queremos es conseguir esas armas. Terminó Clay por ella. Si es que existen. Vamos, Alice, manos a la obra. La chica se lo quedó mirando con aire preocupado. «¿Qué pasa? ¿Me he perdido algo? Puedes decírmelo, aunque ya sé que no soy más que una cría». «No pasa nada, cariño»,
le aseguró Clay, con toda la paciencia de que era capaz, dado el precario estado de sus nervios. Solo es que quiero ponerme en marcha. De todos modos, no creo que nos topemos con nadie. Creo que es demasiado pronto. Espero que tengas razón, suspiró ella. Llevo el pelo hecho un asco y se me ha roto una uña. Los dos hombres se la quedaron mirando un momento en silencio antes de echarse a reír. A partir de entonces, todo fue mejor entre ellos y así fue hasta el final. 20. No, farfulló Alice antes de sufrir una arcada. No puedo. Otra arcada más fuerte. No voy a vomitar. Lo siento. Alice desapareció del potente círculo de luz de la lámpara Coleman para sumergirse en la penumbra del salón de los Nickerson, unido a la cocina por un arco. Clay oyó un ruido sordo cuando la chica cayó de rodillas sobre la moqueta y luego más arcadas. Luego un silencio, un jadeo y por fin el vómito, que casi le produjo alivio. «Dios», exclamó Tom. Aspiró una temblorosa bocanada de aire que exhaló de forma más temblorosa al tiempo que profería una especie de alarido. «¡Dios!». «Tom», dijo Clay. Advirtió que el hombrecillo se balanceaba un poco y comprendió que estaba a punto de perder el conocimiento. Y al fin y al cabo, ¿por qué no? Aquellos restos mortales sanguinolientos habían sido sus vecinos. «Tom», gritó. Se interrumpió entre Tom y los dos cadáveres tendidos en el suelo de la cocina, entre Tom y casi toda la sangre derramada, negra como tinta china a la luz implacable de la lámpara de gas, y golpeteó el rostro de su amigo con la mano libre. «No te desmayes», gritó, y al ver que Tom dejaba de bambolearse, bajó un poco la voz. «Ve al salón y ocúpate de Alice. Yo me encargaré de la cocina». «¿Por qué quieres entrar ahí?», preguntó Tom. «Esa es Beth Nickerson, con todos los sesos esparcidos por todas...». Tragó saliva, y en su garganta se produjo un chasquido audible por la sequedad. «Casi no le queda cara, pero reconozco ese pichí azul con los copos de nieves blancos, y la que está en el suelo a la isleta es Heidi, su hija. La reconozco a pesar de que...». Sacudió la cabeza, como si pretendiera aclarársela. «¿Por qué quieres entrar ahí?», repitió por fin. «Porque me parece haber visto lo que buscamos», repuso Clay, con una serenidad que lo asombró. «¿En la cocina?». Tom intentó mirar por encima del hombro de Clay, pero éste se movió para impedírselo. «Confía en mí. Ve a ocuparte de Alice y si está en condiciones empezad a buscar más armas por la casa. Gritad si encontráis algo. Y tened cuidado. Puede que el señor Nickerson también esté aquí. Podríamos deducir que estaba trabajando cuando todo empezó, pero como dice el padre de Alice, deducir es absurdo y peligroso». Terminó por decir Tom con una tenue sonrisa. «Ya te pillo». Se dispuso a marcharse, pero al poco se volvió de nuevo hacia Clay. «Me da igual a dónde vayamos, Clay, pero no quiero quedarme aquí más de lo estrictamente necesario. Arnie y Beth Nickerson no eran santo de mi devoción, que digamos, pero eran mis vecinos y se portaban mucho mejor conmigo que el imbécil de Scotoni». «Vale». Tom encendió la linterna y entró en el salón de los Nickerson. Al cabo de un instante, Clay le oyó murmurar palabras tranquilizadoras a Alice. Clay hizo acopio de valor y se adentró en la cocina con la lámpara en alto, sorteando los charcos de sangre que empapaban el parquet. La sangre ya se había secado bastante, pero aún así quería pisarla lo menos posible. La chica tumbada de espaldas junto a la isleta central era alta, pero tanto sus coletas como las líneas angulares de su figura indicaban que debía de tener 2
o 3 años menos que Alice. Yacía con la cabeza inclinada en un ángulo poco natural, en una suerte de parodia de ademán inquisitivo, y sus ojos muertos se le salían de las órbitas. Sin duda su cabello había sido de color pajizo, pero toda la mitad izquierda, el lado en el que había recibido el golpe que había acabado con su vida, aparecía ahora teñida del mismo granate oscuro que el parquet. Su madre estaba reclinada bajo la encimera a la derecha del fogón, donde las hermosas alacenas de cerezo se unían para formar el rincón. Tenía las manos espectralmente blancas por la harina y las piernas ensangrentadas, mordidas y obscenamente abiertas. En cierta ocasión, antes de empezar a trabajar en un cómic de edición limitada titulado Infierno Bélico, Clay había accedido por internet a alguna selección de fotografías que mostraban disparos mortales, con la esperanza de poder utilizar algo de lo que viera. Pero no fue así. Las heridas de bala hablaban un lenguaje propio y aterradoramente explícito, y de nuevo la tenía ante sí. Beth Nickerson era una masa de sangre y sesos del ojo izquierdo para arriba. Su ojo derecho se había adentrado en la órbita superior de la cuenca, como si hubiera muerto intentando verse el interior de la cabeza. La parte posterior del cabello y buena parte de la sustancia cerebral estaban adheridas a la alacena de cerezo contra la que se había apoyado en sus breves instantes de agonía. A su alrededor revoloteaban algunas moscas. Clay sintió una arcada. Volvió la cabeza, se cubrió la boca y se conminó a controlarse. En la habitación contigua, Alice había dejado de vomitar. De hecho, ella y Tom hablaban mientras empezaban a recorrer la casa y Clay no quería ser el causante de que la chica volviera a sucumbir a las náuseas. Imagina que son maniquís, atrezzo de película, se dijo, aunque sabía que no lo conseguiría ni en 1.000.000 de años. Al volver de nuevo la cabeza, se concentró en los objetos tirados por el suelo en lugar de hacerlo en los cadáveres, lo cual le ayudó a dominarse. Ya había visto el arma. La cocina era espaciosa y el arma estaba en el otro extremo, tirada entre el frigorífico y uno de los armarios, con el cañón a la vista. Su primer impulso al ver los cadáveres de la mujer y la niña había sido desviar la mirada, por lo que sus ojos habían topado con el cañón del arma por pura casualidad, aunque quizá habría llegado de todos modos a la conclusión de que debía de haber un arma. Incluso descubrió dónde la guardaban, en un soporte instalado en la pared entre el televisor empotrado y el abrelatas tamaño industrial. Son fanáticos de los artilugios electrónicos además de las armas, había dicho Tom, y un revólver colgado de la pared de la cocina listo para caerte en las manos en cualquier momento. En fin, lo mejor de ambos mundos. «Clay», llamó Alice desde lo lejos. «¿Qué?» Oyó el sonido de unas pisadas subiendo a toda prisa una escalera y al poco Alice volvió a llamarlo desde el salón. «Tom me ha dicho que querías que te avisáramos si encontrábamos algo». «Bueno, pues acabamos de encontrar algo. Debe de haber una docena de armas en el sótano entre rifles y pistolas. Están en un armario que tiene el adhesivo de una empresa de seguridad, así que lo más probable es que nos detengan». «Es broma. ¿Vienes?» «Ahora voy, cariño. No vengas». «No te preocupes. Y tú no te quedes ahí. No vaya a ser que te pueda el asco». Clay había rebasado la frontera del asco por mucho. Había otros 2 objetos en el parquet ensangrentado de la cocina de los Nickerson. Uno de ellos era un rodillo, lo cual tenía sentido, porque sobre el mostrador de la isleta central se veía un molde de tarta, un cuenco grande y un tarro de color amarillo brillante con la palabra harina en el costado. El otro objeto que yacía en el suelo, no muy lejos de una de las manos de Heidi Nickerson,
Era un teléfono móvil de esos que solo pueden gustar a un adolescente, azul con grandes adhesivos de margaritas color naranja pegados por todas partes. Aun a su pesar, Clay reconstruyó los hechos. Beth Nickerson estaba preparando una tarta. ¿Sabe que algo espantoso ha empezado a ocurrir en el área metropolitana de Boston, en Estados Unidos, tal vez en el mundo? ¿Están hablando de ello por televisión? En tal caso, el televisor no le había enviado un chifladograma. De eso estaba convencido. Sin embargo, Heidi sí recibió uno. Oh, sí. Y Heidi atacó a su madre. Intentó Beth Nickerson razonar con su hija antes de derribarla de un rodillazo, o le asentó el golpe sin más, no con odio, sino impulsada por el dolor y el miedo. En cualquier caso, no bastó, y Beth no llevaba pantalones, sino un pichi, por lo que sus piernas estaban al descubierto. Clay tiró de su falda hacia abajo. Lo hizo con delicadeza, cubriendo la sencilla ropa interior de estar por casa que Beth había manchado al final. Heidi, de no más de 14 años y quizá tan solo 12, debía de haberse puesto a parlotear en aquel galimatías salvaje que aprendían de repente en cuanto recibían su dosis de locura telefónica, farfullando cosas como rats, la, catzalaca. El primer golpe de rodillo le había derribado, pero sin dejarla inconsciente, y la niña enloquecida había arremetido contra las piernas de su madre, y no a mordisquitos precisamente, sino a bocados profundos y desgarradores, algunos de ellos hasta el hueso. Clay no sólo distinguía marcas de dentelladas, sino también una suerte de tatuajes espectrales, sin duda causados por la ortodoncia de la joven Heidi. Y entonces, probablemente, gritando, sin duda atenazada por el dolor, y a buen seguro, sin saber siquiera lo que hacía, Beth Nickerson había atacado de nuevo, pero esta vez con mucha más contundencia. A Clay casi le pareció oír el chasquido amortiguado del cuello de la niña al romperse. La amada hija, ahora muerta en el suelo de aquella cocina tan moderna, con los dientes cubiertos de brackets y el teléfono móvil de última generación junto a una de sus manos extendidas. ¿Se habría detenido su madre a reflexionar antes de liberar el arma del soporte colgado entre el televisor y el abrelatas, donde llevaba quién sabe cuánto tiempo esperando a que un ladrón o un violador apareciera en aquella cocina limpia y luminosa? Clay no lo creía. De hecho, Clay creía que la mujer había actuado sin solución de continuidad, ansiosa por dar alcance al alma de su hija, mientras la explicación de lo sucedido aún estuviera fresca en sus labios. Clay se acercó al alma y la recogió. De un fanático de las armas como Arnie Nickerson habría esperado una automática, tal vez incluso unas de aquellas de mira láser, pero lo que sostenía en la mano era un Colt 45, corriente y moliente. Suponía que tenía sentido. Su mujer sin duda se sentía más cómoda con aquel tipo de revólver, que no la obligaba a cerciorarse de que estaba cargada en un momento de necesidad, ni a perder tiempo buscando un cargador entre las espátulas y las especias en el caso de que no lo estuviera, ni a deslizar el pasador para comprobar si había una bala en el cargador. No, con aquella pipa no tenías más que extender el cañón y Clay lo hizo sin dificultad alguna. Había dibujado 1000 variaciones de aquel revólver para el caminante oscuro. Tal como esperaba, solo una de las 6 cámaras estaba vacía. Sacó una de las balas, sabedor de lo que encontraría. El Colt 45 de Beth Nickerson estaba cargado con balas asesinas de policía, extremadamente ilegales, balas de punta hueca. No era de extrañar que se hubiera quedado sin cabeza. El milagro era que hubiera conservado siquiera un pedazo de ella. Bajó la mirada hacia los restos de la mujer apoyada contra la rinconera y rompió a llorar. Clay
Lo llamó Tom mientras subía por la escalera del sótano. ¡Ostras! Arnie tenía de todo. Hay un arma automática por la que seguro que podría haber acabado en la cárcel. —¿Clay? ¿Estás bien? —Ya voy —repuso Clay, enjugándose los ojos. Puso el seguro al revólver y se lo encajó tras el cinturón. Luego se sacó el cuchillo y lo dejó sobre la encimera de la cocina de Beth Nickerson sin desenfundarlo de su vaina improvisada. Ya no lo necesitaría, por lo visto. Había subido de nivel. —Dame un par de minutos —pidió. —Hecho, tío. Clay oyó a Tom bajar de nuevo al arsenal subterráneo de Arnie Nickerson y sonrió pese a las lágrimas que seguían rodándole por las mejillas. Algo para recordar. Le das a un homosexual menudo y simpático de Malden una habitación llena de armas donde jugar y al poco empieza a hablar como Sylvester Stallone. Clay empezó a registrar los cajones. En el tercero que abrió encontró una pesada caja roja en la que ponía American Defender, calibre 45, American Defender 50 balas. Estaba debajo de los paños de cocina. Se guardó las balas en el bolsillo y fue a reunirse con Tom y Alice. Quería salir de allí lo antes posible. Lo complicado sería convencer a los otros dos para que se fueran sin llevarse el arsenal entero de Arnie Nickerson. Al pasar bajo el arco que separaba la cocina del salón, se detuvo y miró atrás con la lámpara en alto. Cubrir las piernas de la mujer con la falda no había servido de gran cosa. Seguía sintiendo tan solo un par de cadáveres, con heridas tan desnudas como Noé cuando su hijo se acercó a él totalmente ebrio. Podía buscar algo con que cubrirlos, pero una vez empezara a cubrir cadáveres, ¿cuándo pararía? ¿Dónde? ¿Con Sharon? ¿Con su hijo? Dios no lo quiera, musitó, pero no creía que Dios le escuchara así por las buenas. Bajó la lámpara y siguió los haces danzantes de las linternas hasta el sótano. 21. Tanto Tom como Alice llevaban cinturones con armas de gran calibre enfundadas, todas ellas automáticas. Asimismo, Tom se había puesto una bandolera de munición al hombro. Clay no sabía si echarse a reír o llorar. Una parte de él tenía ganas de hacer ambas cosas a la vez. Por supuesto, si lo hacía, los otros creerían que había sucumbido a la histeria y, por supuesto, tendrían razón. El televisor de plasma colgado de la pared era el hermano mayor, mucho mayor que el de la cocina. Otro televisor, tan solo un poco más pequeño, estaba conectado a una estación de videojuegos multimarca que en otras circunstancias a Clay le habría encantado examinar, para babear un rato. Como contrapunto, en un rincón se veía una máquina de discos antigua Cyber, junto a la mesa de ping-pong de los Nickerson, desprovista ahora de sus fabulosas luces de colores. Y, por supuesto, las dos vitrinas de armas, aún cerradas con llave, pero con las lunas rotas. Estaban aseguradas con barras, pero Arnie tenía una caja de herramientas en el garaje, explicó Tom, y Alice las ha roto con una llave inglesa. No eran nada resistentes, aseguró Alice con modestia. Esto estaba en el garaje, detrás de la caja de herramientas, envuelto en un trozo de manta. ¿Es lo que creo que es? Cogió un objeto que había dejado sobre la mesa de ping-pong, sujetándolo con cuidado por la culata adaptable, y se lo llevó a Clay. —Joder —masculló él—, Inspeccionó con ojos entornados la marca grabada sobre el protector del gatillo. —Creo que es ruso. —Estoy seguro de que lo es —afirmó Tom. —¿Crees que es un Kalashnikov? —Ni idea. ¿Hay balas para cargarlo? ¿Alguna caja que coincida con la marca?
Media docena, y son cajas muy pesadas. Es un fusil de asalto, ¿verdad? Supongo que podría llamarse así. Clay accionó una palanca. Estoy bastante seguro de que una de estas posiciones es para disparo manual y la otra para fuego automático. ¿Cuántas balas por minuto dispara?, inquirió Alice. No lo sé, pero creo que se mide por segundos, repuso Clay. Madre mía. Se maravilló ella con los ojos muy abiertos. ¿Podrás averiguar cómo se usa? Alice. Estoy bastante seguro de que en las zonas rurales enseñan a disparar estos trastos a los chicos de 16 años. Sí, podré averiguarlo. Puede que gaste una caja de munición en algún intento, pero podré averiguarlo. Por favor, Dios, que no me exploten las manos, pensó. ¿Este tipo de arma es legal en Massachusetts?, quiso saber Alice. Ahora sí, Alice, replicó Tom sin sonreír. ¿Es hora de irse? Sí, asintió ella antes de volverse hacia Tom, quizá aún no del todo cómoda en su nuevo papel de líder. Sí, corroboró él, hacia el norte. Me parece perfecto, dijo Alice. Sí, vayamos hacia el norte, secundó Tom. La Academia Gayten. 1. El día siguiente amaneció lluvioso y el alba encontró a Clay, Alice y Tom acampados en el granero adyacente a unas caballerizas en North Riding. Los tres se asomaron a la puerta cuando los primeros grupos de chiflados empezaron a aparecer, desfilando como un rebaño hacia el sudeste por la carretera 62 en dirección a Wilmington. Todos ellos llevaban la ropa descompuesta y empapada, y algunos iban descalzos. A mediodía ya no quedaba ninguno, y hacia las 4, cuando el sol se abrió por fin paso entre las nubes con rayos largos y radiales, empezaron a desfilar en sentido contrario. Muchos de ellos comían mientras caminaban y algunos ayudaban a quienes tenían dificultades. Ese día Clay, Tom y Alice no presenciaron ningún asesinato. Alrededor de media docena de chiflados acarreaban unos objetos voluminosos que a Clay le resultaban familiares. Alice había encontrado uno en el armario de la habitación de invitados de Tom y los tres se lo habían quedado mirando, temerosos de encenderlo. Clay, ¿por qué algunos de ellos llevan equipos de música?, preguntó Alice. No lo sé, repuso él. Esto no me gusta, se quejó Tom. No me gusta ese comportamiento de rebaño. No me gusta que se ayuden los unos a los otros y aún me gusta menos verlos cargados con esos trastos. Solo algunos, empezó Clay. Fíjate en esa. Lo interrumpió Tom al tiempo que señalaba a una mujer de mediana edad que caminaba dando tumbos por la carretera 62 con una mini cadena del tamaño de un almohadón entre los brazos. Lo sujetaba contra el pecho como si de un bebé dormido se tratara. El cable había escapado del compartimiento correspondiente y se arrastraba junto a ella. Y ninguno de ellos lleva lámparas ni tostadoras. ¿Y si están programados para encontrar radios que funcionaban con pilas y encenderlas para retransmitir ese tono, pulso, mensaje subliminal o lo que sea? ¿Y si ahora quieren emprenderla contra los que se libraron la primera vez? Ellos. El sempiterno, popularísimo y paranoico ellos. Alice había sacado la zapatilla de bebé de alguna parte y la apretaba en el puño, pero cuando habló se mostró bastante serena. No lo creo, dijo. ¿Por qué no?, replicó Tom. Alice meneó la cabeza. No lo sé, pero no me cuadra. ¿Intuición femenina?, quiso saber Tom con una sonrisa desprovista de sarcasmo. Puede, reconoció ella, pero hay algo que me parece obvio. ¿Qué, Alice?, terció Clay, creyendo que sabía lo que la chica diría y estaba en lo cierto. Se están volviendo más inteligentes y
Individualmente no, sino porque piensan de forma colectiva. Lo más probable es que os parezca una locura, pero creo que es más lógico que pensar que se están dedicando a coleccionar minicadenas de pilas para enviarnos a todos al país de la demencia. Una especie de telepatía de grupo, masculló Tom. Lo meditó unos instantes mientras Alice lo observaba, habiendo llegado a la conclusión de que la chica estaba en lo cierto. Clay se asomó a la puerta del establo para contemplar el final del día, pensando que debían parar en alguna parte para hacerse con un mapa de carreteras. Por fin, Tom asintió. ¿Por qué no? Reconoció. A fin de cuentas, probablemente lo del rebaño va de eso, de telepatía. ¿De verdad lo crees o solo lo dices para que me...? Lo creo de verdad, la atajó Tom antes de tocarle la mano, que ahora apretaba la zapatilla con ademanes frenéticos. Lo creo de verdad. Deja de apretar eso un rato. ¿Quieres? Alice le dedicó una sonrisa fugaz y distraída. Clay pensó de nuevo que era hermosa, muy hermosa, y también que estaba a punto de desmoronarse. Ese heno parece muy mullido y estoy agotada. Creo que voy a echar una siesta bien larga. Adelante, no te cortes, le animó Clay. 2. Clay soñó que él, Sharon y Johnny G habían organizado una comida campestre detrás de su casita de Kent Pond. Sharon había extendido su manta de los indios navajos sobre la hierba, y los tres tomaban bocadillos y té helado. De repente el día se ensombrecía. Sharon señalaba con el dedo por encima del hombro de Clay y exclamaba: «Mirad, telépatas». Pero al volverse, Clay, que no veía más que una bandada de cuervos tan nutrida que oscurecía el sol. De repente empezaba a oírse un tintineo. Sonaba como el furgón de Mr. Softee tocando la sintonía de Barrio Sésamo, pero Clay sabía que era el tono de un teléfono y en el sueño estaba aterrorizado. Cuando se giraba de nuevo, Johnny G había desaparecido, y cuando le preguntaba a Sharon dónde estaba, temeroso, no, sabedor ya de la respuesta, ella le respondía que Johnny se había metido bajo la manta para contestar el móvil. Había un bulto bajo la manta. Clay se deslizaba debajo, entre la fragancia embriagadoramente dulce del heno, suplicando a Johnny que no cogiera el teléfono, que no contestara, alargando la mano hacia él, pero tocando tan solo el contorno frío de una bola de cristal, el pisapapeles que había comprado en pequeños tesoros, aquel con la bruma de diente de león flotando en su interior cual niebla de bolsillo. De repente Tom lo estaba zarandeando y diciéndole que según su reloj eran las 9 pasadas, que ya había salido la luna y que si pretendían avanzar algo más valía que se pusieran en marcha. Clay nunca se había alegrado tanto de despertar. En términos generales prefería los sueños de la carpa del bingo. Alice los observaba con una expresión peculiar. «¿Qué?», preguntó Clay, mientras comprobaba si el seguro de su arma automática estaba puesto, un gesto que se estaba convirtiendo en algo inherente en él. «Has hablado en sueños. Decías, no contestes, no contestes». «Nadie debería haber contestado», señaló Clay. «Las cosas nos irían mucho mejor ahora mismo». «Ya, pero ¿quién es el guapo que se resiste a un teléfono que suena?», quiso saber Tom. «Y pataplum, ya la hemos liado». «Así habló el puto Zaratrusta», espetó Clay. Alice echó a reír y no paró hasta que sus carcajadas se trocaron en llanto. 3. Con la luna jugando al escondite entre las nubes, como en una ilustración de una novela juvenil de piratas y tesoros enterrados,
pensó Clay. Dejaron atrás las caballerizas y reanudaron su viaje hacia el norte. Aquella noche empezaron a toparse con otras personas como ellos. Porque este se ha convertido en nuestro periodo, se dijo Clay mientras se cambiaba de mano el fusil automático que cargado pesaba 1 tonelada. Los chiflados telefónicos son dueños del día y cuando salen las estrellas nos toca a nosotros. Somos como vampiros. Hemos sido desterrados a la noche. De cerca nos reconocemos unos a otros porque aún podemos hablar. A cierta distancia podemos estar bastante seguros gracias al equipaje que llevamos y las armas que cada vez más de nosotros nos hemos procurado. Sin embargo, la única confirmación cierta es el haz de las linternas. Hace 3 días no solo gobernábamos el planeta, sino que vivíamos con el sentido de culpabilidad del superviviente por habernos cargado a miles de especies en nuestro ascenso hacia el nirvana de los canales de noticias de 24 horas y las palomitas para el microondas. Y ahora nos hemos convertido en los tipos de las linternas. Miró a Tom. ¿A dónde van?, preguntó a este. ¿A dónde van los locos cuando se pone el sol? Tom le lanzó una mirada cargada de cinismo. Al Polo Norte. Todos los elfos murieron a causa de la enfermedad de los renos locos y ahora estos tipos ayudan a Papá Noel hasta que las nuevas crías crezcan. Madre mía, veo que alguien se ha levantado con el pie izquierdo esta noche. Pero sus palabras no lograron arrancar ni media sonrisa a Tom. Estaba pensando en mi gato, dijo, preguntándome si estará bien. ¿Seguro que piensas que es una chorrada? Claro que no, aseguró Clay, aunque con comparación de su preocupación por su mujer y su hijo, lo cierto es que sí le parecía una chorrada.